bienvenida a cuatro grandes amigos: la diputada María Beatriz Martínez, diputada por el Estado Portuguesa; a Liz Jaramillo, diputada por el Estado Aragua; al diputado Marco Bozo, por el Estado Carabobo; y al diputado Daniel Antequera, por el Estado Lara. Para nosotros es muy importante esta edición de Esquina Ideas, y además que queremos dejar esta Esquina Ideas, como al igual que el resto de las ediciones que hemos hecho en el pasado, el testimonio de esto que vamos a conversar el día de hoy queda grabado y es compartido a través de nuestro canal de YouTube, para que quienes quieran poder observar lo que pensamos, lo que está ocurriendo en el país en un futuro, puedan también recurrir a esta conversación que vamos a tener el día de hoy, porque queremos dejar constancia de la grave situación que existe hoy en día con el tema de los servicios públicos en toda Venezuela. Y no solamente quedarnos en esta grave situación, en esta crisis, sino también desde este espacio poder apuntar a la solución de cada uno de estos problemas que hoy nos agobian. Desde el espacio en el que yo ejerzo la política, el espacio en el que me dedico al servicio público, que es en el municipio Sucre, en Caracas, en Petare, he podido constatar la grave situación que ocurre hoy en día con cada uno de los servicios públicos que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestra calidad de vida. Hace unos días estaba en un sector en la parroquia La Olorita, en un sector que se llama El Chorrito, y los vecinos me explicaban cómo en ese lugar han pasado ya 15 años sin que el agua llegue por tubería. Y los vecinos tienen que pagar $1 para que una persona pueda buscar con una carrucha y llenar un pipote de agua. El tema del gas. Estuve en una reunión en el barrio 19 de abril en Petare, y un vecino decía que cada vez que iba a montar la bombona en el camión de gas, sentía como cuando los niños salían de la casa, que tenía que echarle la bendición. Él tenía prácticamente que echarle la bendición a la bombona de gas, esperando que la bombona de gas regresara a casa con bien. En el momento todos nos reíamos, pero es una grave situación donde familias enteras pasan meses sin recibir el servicio de gas, sin recibir, en este caso, quienes no tienen gas directo, sin recibir el llenado de sus bombonas. Hay lugares en Petare como el barrio 24 de marzo, donde las familias tienen que pagar hasta $5 en el mercado negro para que le llenen una bombona de gas. Y hemos empezado a encontrar muchas familias que tienen que cocinar a leña. Sin embargo, cualquiera de las anécdotas, de las experiencias que pueda contar de lo que se está viendo en Petare, de lo que se está viendo en Caracas, no es nada al lado de la grave situación que se vive en el resto del país. A veces quienes vivimos en Caracas vemos la situación de Lara, de Portuguesa, de Carabobo, de Aragua, del Zulia y de todo el resto de los estados del país, y uno ve como si estuviera viendo el futuro. O sea, sin tener una bolita mágica, uno le dice a los vecinos en Petare lo que está ocurriendo acá. No hay que ser adivino para saber que si la situación sigue como vamos, en unos días, en unos meses, ahí tenemos el ejemplo en el resto de las regiones del país, lo maltratadas que han sido las regiones en Venezuela, el resto de las regiones, y que a pesar de que en Caracas el régimen ha buscado evitar que los servicios públicos fallen, es una calamidad todos los días. Bueno, ni hablar del tema eléctrico. Hay vecinos, por ejemplo, en Parque Caiza, en el municipio Sucre, que todos los días tienen interrupciones en su servicio eléctrico, y así, con cada uno de los servicios públicos, nos pudiéramos quedar aquí hablando de innumerables problemas que hoy en día destruyen la calidad de vida y hacen que los venezolanos tengamos que prácticamente estar en una situación de supervivencia. Estamos buscando cómo sobrevivir un día a la vez. Bueno, haciendo esta introducción, me gustaría presentarles a Pedro Méndez, que junto a Pedro hemos llevado esta iniciativa de Esquina Ideas ya desde hace varios años. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar
tanto en Valencia con Marco, y de hecho Marco se encargó de replicar la experiencia, y también estuvimos en una oportunidad con Daniel en Barquisimeto. Como les decía, Pedro no solamente impulsa esta iniciativa conmigo, sino que además Pedro ha venido trabajando en lo que ha sido el Plan País desde el año pasado, uno de los mejores programas que se han ideado para Venezuela, y específicamente se ha enfocado en el tema de los servicios públicos. Entonces le doy la palabra a Pedro, que va a hacer una introducción del tema. Ya estoy viendo que se conectó Jesús Armas. Bienvenido, Jesús. Y luego, Pedro, vamos a ir dándole la palabra a cada uno de nuestros invitados especiales. Sí, gracias, Andrés. Bueno, también creo, por cierto, creo que con María Beatriz también hicimos Esquina Idea allá en Portuguesa. Y bueno, y si quisimos hacer esta Esquina Ideas con... Yo creo que con eso tenemos suficientes herramientas. No creo que vaya a ser tan complejo. También, pero hay que tratar como de hablarles en buena lid para tratar de llegar a un punto de acuerdo rápido. Jesús, tienes el micrófono abierto y por lo visto no estás ni en el Esquina Ideas ni viendo el juego de la Vinotinto. Así que involúcrate, por favor. Sí, no, yo tampoco. Yo ando como en 3 cosas de trabajo a la vez en este instante. Vamos aquí a ponerle mute a Jesús. Bueno, les decía que quisimos hacer esta Esquina Ideas de esta forma, un poco para tener una fotografía de todo el país, o de buena parte del país, para entender cómo están viviendo cada una de las regiones los distintos temas de servicios públicos. Hay regiones en las que es uno u otro el servicio que más está fallando, y hay regiones, la mayoría de las regiones, en las que todos los servicios sistémicamente están fallando. Nosotros creemos y vemos constantemente muestras y pruebas de que no solamente ha habido ineficiencia, no solamente ha habido robo, no solamente ha habido poco profesionalismo en el manejo de las empresas de servicios públicos, sino que además es una manera de llevar el Estado, es decir, de hacer lo más opacas, lo más disminuidas las condiciones de vida de la gente, para que entonces estemos todo el día o dependiendo de hacer una fila para el gas, o dependiendo de hacer una fila ahora para el nuevo CLAP, que son los camiones de agua que trajeron en lugar de reparar la infraestructura de agua en el país. Es decir, para someternos a que estemos todo el día pendientes del día a día y pendientes de cómo vamos a sobrevivir. Hay una experiencia simplemente que me gustaría comentar por lo dramática, que fue una experiencia en un sector llamado La Cochinera, aquí en Petare, en donde, por supuesto, como en muchas partes del país, no llega el gas, la gente está cocinando con leña, pero específicamente esta es una casa en donde una madre tuvo que desarmar las 3 camas de su casa para usar la madera de esas 3 camas para hacer leña. Es decir, casos como este, que los vemos en todas partes del país, a lo largo y ancho del país, son los que nos muestran las terribles condiciones en las que nos ha metido el socialismo. Y esta vez que estamos haciendo este nuevo Esquina Ideas sobre servicios públicos, nos recuerda las otras veces que hemos hecho Esquina Ideas sobre este tema de servicios públicos, y cómo, por ejemplo, la última vez que tuvimos invitados de Colombia, de empresas públicas de Medellín, vimos cómo países hermanos, con una idiosincrasia similar, con una cultura similar, con un presupuesto y herencia histórica similar a la de Venezuela, han podido desarrollar servicios públicos de calidad, y como en ese caso, en el caso de empresas públicas de Medellín, han podido incluso exportar su experticia, la calidad de lo que hacen allí en Medellín, en Colombia, a otras partes, y es una compañía que tiene incluso acciones en compañías de servicios en otras partes del mundo y de América Latina. Voy a dejar entonces, en primera instancia, a Jesús Armas en el uso de la palabra. Jesús, como decía Chola, viene de ser concejal en el municipio de Libertador, que es otro municipio castigado por el socialismo en términos de servicios públicos, y que justamente está o viene implementando desde hace un buen tiempo una serie de iniciativas en torno a los servicios públicos, a la adecuada medición de los servicios públicos, de la manera en que están funcionando o no, para saber qué es lo que está pasando, tener una radiografía clara de lo que está pasando y poder proponer cara al futuro
soluciones para los servicios y para la calidad de vida de la gente. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Qué bueno, estar reunido con este equipo de gente talentosa, bueno, Liz, Marco, Andrés, todos, pues Julio, todos, María Beatriz, por supuesto. Bueno, fíjate, Pedro, la verdad es que yo creo que tú has hecho una muy buena introducción acerca de lo que pasa con los servicios públicos en Venezuela, pero nuestra tarea es hablar un poco de manera más específica de lo que pasa en cada una de nuestras regiones. En el caso de Caracas, específicamente el municipio de Libertador, la verdad es que veníamos desde hace muchos años siendo de alguna forma la burbuja del país en una mejor prestación de los servicios públicos que en el resto de Venezuela. Sin embargo, desde hace un par de años para acá, esa burbuja estalló y vimos lo mismo que se vive en cada uno de los rincones de nuestro país. Sin embargo, lo que se vive en Caracas, digamos, no se vive de manera homogénea. Cada sector del municipio Libertador tiene sus propias carencias e incluso todas las carencias de servicios públicos que se puedan tener en este momento. Fíjate, nosotros empezamos en el año 2018 una iniciativa que se llama Monitor Ciudad, desde la cual nosotros monitoreamos la falla de servicios públicos a través de la participación ciudadana. Tenemos más de 250 ciudadanos que nos apoyan semanalmente llenando un instrumento. De hecho, bueno, nos hemos expandido más allá del área metropolitana de Caracas y estamos trabajando, por ejemplo, con el diputado Marco Oso en Valencia, entre otros liderazgos, por supuesto, Pedro en el municipio de Sucre. Y bueno, a raíz de eso también hemos tratado de profundizar un poco más y nos hemos convertido a Ciudadanía Sin Límites, en específico nuestro proyecto Monitor Ciudad, en una especie de think tank que está proponiendo soluciones también en base a estos datos, y quería anunciarles acá que en los próximos días estaremos sacando una propuesta de políticas públicas para la rehabilitación y la modernización del acueducto metropolitano. Y si en algún momento nosotros podemos llevar a cabo esta propuesta como esperamos hacerlo, podríamos estar llevándole de nuevo agua a 5 millones de ciudadanos, ¿no? De manera efectiva, moderna, pero además con la misma calidad con la que tuvo Hidrocapital hace muchos años. Pero bueno, ahora vayamos un poco a escribir el tema de la problemática, ¿no? Fíjate, la principal problemática del municipio de Libertador es el tema del agua. Es decir, nosotros hemos visto cómo desde el año pasado cada vez son menos los ciudadanos que reciben agua en el municipio Libertador de Caracas, y no tan solo es el tema de la poca agua que se recibe, sino además la calidad con la que se recibe. Según nuestro monitoreo, en promedio el 70% de los caraqueños no recibe agua en una semana. Y más allá de eso, pues nosotros hemos visto como desde marzo para acá la opinión de los ciudadanos acerca de la calidad de agua ha desmejorado muchísimo. En marzo nosotros veíamos como el 50% de los habitantes del municipio de Libertador se quejaban por la calidad del agua, decían que era mala, y hoy ya ese porcentaje llega casi al 80%. Más allá de eso, está el tema de los precios, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto cómo en Caracas hemos llegado a precios de una cisterna que están por encima de los $200 en los momentos de mayor estrés hídrico, de mayor escasez, y eso supera el precio el precio del agua en la ciudad de Odesa, en Dinamarca, que es la ciudad con el agua más cara de todo el planeta. Es decir, en algunos momentos Caracas puede tener el agua más cara del mundo, ¿no? Con un salario mínimo de $1, $2 al mes que tenemos hoy. Y con respecto también al tema del agua, quería pues contarles que el mes de octubre fue el mes con más lluvias de los últimos 2 años en Venezuela. Y a pesar de que Hidrocapital viene siempre con la excusa, igual que todo el Ministerio de Aguas, de que la falla del agua viene relacionada con un problema de la naturaleza, sin embargo, no ha mejorado en lo absoluto la distribución del servicio. Sectores de Santa Rosalía o del Junquito tienen más de 2 años sin recibir una gota de agua, y las lluvias no han mejorado en lo absoluto, sino que, bueno, como vemos en el interior, lo que han hecho es poner en riesgo a muchos habitantes por la mala gestión del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales. Entonces, claramente el responsable de esta crisis es Hidrocapital, y cómo han destruido el sistema tarifario, cómo han destruido la posibilidad de la sostenibilidad
de esta empresa y además han cambiado todo lo que tiene que ver con el personal calificado, altamente calificado, que tenía Hidrocapital por un capital humano que la verdad no responde a las necesidades ni a la formación que necesita una empresa pública de este calibre. Bueno, y más allá de eso, vemos como ya el resto de los problemas como el suministro de gas doméstico y el tema de la electricidad se empiezan a ver en Caracas. Hay sectores ya de nuestra ciudad que empiezan a presentar apagones semanales. Gracias a Dios aún no se han visto muy prolongados en toda la ciudad. Vemos parroquias como el Recreo, sectores como la Florida, en la parroquia El Recreo, sectores del Valle, sectores como Lice o la parte alta de La Vega, que presentan semanalmente fallas en el servicio eléctrico. Y el suministro de gas se ha convertido en las últimas semanas en una verdadera tragedia. Pedro describía algo que pasa en Petare, ¿no? Algo, a través de una anécdota, algo muy duro y muy triste, y es que hemos pasado de ser un país potencia energética, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, a ser un país con pobreza energética. Mientras todos los países están pensando en hacer una transición de las energías fósiles, de los combustibles fósiles hacia las renovables, Venezuela está haciendo una transición de las renovables y de los fósiles que teníamos un buen porcentaje de ambos funcionando en el país a sencillamente la pobreza energética, a la leña, y eso no solamente trae implicaciones para el ambiente, no solamente trae todo este tema del desgaste que tienen que tener los ciudadanos todos los días a tener que buscar leña, que recortar, que picar leña, que llevarla a sus hogares, que cargarla, sino que además implica unos impactos terribles para la salud, para el tema de respiratorio, sobre todo de los niños y las mujeres, que son quienes están más tiempo en la casa y quienes por lo general están allí alrededor de las cocinas. Entonces, esto es muy duro. Y yo creo que, mire, la verdad es que vemos cómo cada día aumenta la conflictividad social en torno al tema de servicios públicos, pero no hay una solución, ni la habrá hasta que no tengamos un país democrático, un país abierto, con un mercado con libertades económicas que permitan que sean los precios del mercado y el trabajo honesto los que determinen los precios y no donde tengamos un control, unos subsidios y una gente ineficiente llevando adelante la gestión de los servicios públicos de nuestro país. Entonces, hay cosas claves que tenemos que pensar en el tema a futuro de la sostenibilidad de las empresas públicas, en el tema del capital humano y, por supuesto, en cómo incluir a la empresa privada probablemente para prestar totalmente estos servicios o quizás ayudar parcialmente a las empresas públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y a partir de aquí, me digo con mucha alegría que a partir de aquí los caraqueños nos callamos y vamos a escuchar a los representantes de varios estados, de varias regiones del país. Y los dejo con un dato, con una cifra que habla del fracaso, o mejor dicho, de los efectos del socialismo y de los efectos del robo del erario público en estos 20 años. Este es el siguiente. Durante estos 20 años, el régimen ha malbaratado 9.500 millones de dólares en infraestructura de agua. De esos 9.500 millones de dólares, 4.500, casi la mitad, los invirtió en Caracas, en donde no tenemos agua. Pero casi el 50% se invirtió solamente en la región capital. Pero para completar ese dato, tenemos el siguiente. Rehacer toda la infraestructura de agua de todo el país, con todos los embalses, con todos los sistemas de transporte, con todas las plantas de tratamiento, con todas las plantas purificadoras, todo eso costaría 12.000 millones de dólares. Hacerlo nuevo, hacerlo nuevecito de paquete. Es decir, se gastaron casi la totalidad, malbarataron casi la totalidad de ese presupuesto y hoy Venezuela no tiene agua. Dejo entonces en el uso de la palabra a mi amigo, el diputado Daniel Antequera. Hola, saludos, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Chévere. Gracias, Pedro, gracias a mi primo Chola por la oportunidad de conversar un ratico sobre el tema de los servicios públicos. Es un honor
compartir con Liz Carolina, con mi vecina acá de estado, con María Beatriz, con mi amigo Bozo, y con Jesús, y con Julio, que también es vecino acá del estado Lara, ¿no? Yo quiero, para hablar del tema de los servicios públicos, Jesús dijo, bueno, como que cuál era el problema o el principal problema. Aquí es la corrupción, ¿no? Y se ve el efecto en todos los servicios públicos. A principio de pandemia, cuando estábamos muy encerrados, yo agarré una libretica, la puse en mi mesa de noche y cada vez que se iba la luz, yo anotaba día y hora. Lo hice hasta el 30 de junio. Y en total, el acumulado, cuando me puse a sumar, que ya estaba cansado de hacer este ejercicio terrible, salió la suma de 340 horas de oscuridad, desde el 13 de marzo hasta el 30 de junio. Eso es algo así como casi 15 días seguidos de oscuridad. O sea, 3 veces el apagón que vivimos el año pasado en marzo. Y eso lo digo porque hay que dimensionar el tamaño de la tragedia en el tema de los servicios públicos. A veces solo nos quedamos viendo la terrible sensación de quedarnos sin gas o de que se nos vaya la luz, como se puede ir en cualquier momento a cualquiera de las personas que están conectadas o nosotros que tenemos hoy la oportunidad de narrar el drama. Esa es la situación hoy en Lara. Y cuando hablo de la corrupción es porque es imposible no tocar este tema como la madre de todos los problemas. Y se ve sus efectos en cada una de sus áreas. Se puede ver el efecto en los servicios públicos, se puede ver el efecto en el tema de la educación, se puede ver el efecto en el tema de la infraestructura, y así en cualquier área, porque en Venezuela en los últimos años hemos tenido a los gobiernos más corruptos de la historia de Latinoamérica y quizás del mundo. La planta que debería brindar electricidad, por ejemplo, al sector donde yo vivo, en Barquisimeto, esa plata se la robaron. En el 2008, el expresidente fallecido Hugo Chávez inauguró esta planta, por cierto, con el nombre de Argimiro Gabaldón, un dirigente de izquierda de acá. Y yo creo que poniéndole ese nombre lo que hizo fue enterrar el nombre de Argimiro Gabaldón. 27 millones de dólares costó esa planta. Y hoy esa planta no prende ni el bombillo de la garita de vigilancia de esa planta. Esa es la terrible situación que se repite a lo largo y ancho de cualquier servicio público. ¿Cómo afecta todo el tema país al tema de los servicios públicos? Mire, de alguna u otra manera son eslabones que se van enlazando. Aquí hay un sector que se llama el Manzano, en Barquisimeto, que se alimenta con una planta que funciona con combustible, con gasolina o con gasoil. Bueno, lo cierto es que cuando la crisis de la gasolina se agudiza, como hoy por hoy se está agudizando, que el litro de gasolina en Barquisimeto, en Lara, en Barquisimeto, porque en la parte alta, en la montaña, se consigue más cara, está en $2 por litro. Entonces, cuando se agudiza, esa zona se les va la luz. Y así a lo largo y ancho de nuestro estado Lara, que debería, mira, tener la capacidad instalada según proyectos y según noticias, no deberíamos tener problema. Deberíamos más bien, mire, despachar, yo creo que mandar también para el sur y para Colombia, para que sea una fuente de ingreso para el país, cosa que no es así. Yo quería brevemente tocar quizás el tema del gas, porque es una tragedia el tema del gas aquí. Contigo, Pedro, con Chola y con otras personas que están acá también, con Liz y con Bozo y María Beatriz, compartimos un proyecto que es el proyecto de los comedores de Alimenta la Solidaridad. Bueno, aquí en los 34 comedores, 0 son los comedores que se abastecen con gas. 0. Y eso es el reflejo, es una microencuesta de cómo es el drama a lo largo y ancho de nuestro estado Lara con el tema del gas. Y por supuesto, el tema de la corrupción es un tema que está presente y siempre hay que ser, bueno, reiterativos en poder decir quiénes son los culpables, porque esto no fue que Dios no los mandó,
quiénes son los culpables, quiénes son los responsables, y también hablar de cuáles serían las soluciones estructurales para que este drama pueda conseguir, digamos, sanación, porque la verdad que el tema de los servicios públicos agobia, nos afecta a todos. Es un drama que, digamos, te encierra y te genera hasta efectos personales en la salud mental. Pero el tema del gas, ¿cómo no va a faltar el gas aquí? Si, por ejemplo, para abastecer a un estado que tiene más de 1,5 millones de habitantes, la empresa pública tiene que ir, y aquí hay 2 empresas privadas también del servicio del gas, tienen que ir a Anzoátegui, al complejo criogénico Jose, a abastecer. ¿Cuánto puede durar una gandola, por cierto, que tiene unas condiciones terribles para ir y volver? Ahí, por supuesto, que se genera un tema de déficit y se encuentra la explicación del por qué. Hay proyectos millonarios en dólares también, con supuestamente traer gas de la refinería del Palito. Eso no llegó sino a unos sectores muy pequeños. Y ahí te demuestra por qué la corrupción es un problema estructural que nos afecta el día a día. Y de estas cosas hay que hablar, y esa es la madre de todos los problemas. Y yo quiero cerrar invitándole a que busquen una foto, si pudiera compartírselas también, no la tengo aquí a la mano, de lo que significa la democracia en el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, con la poca cantidad de gas que existe o que podemos, digamos, palpar, se han generado otros problemas. Por ejemplo, problemas ecológicos por el tema del uso de la leña. Y hay una foto que demuestra claramente cómo la democracia significa mejor calidad de vida y cómo la dictadura significa destrucción. Haití y República Dominicana es una isla que comparte 2 países y en muchas oportunidades ha compartido 2 modelos. Y una foto satelital que marcaba las zonas, las reservas forestales, se marcaba cómo en Dominicana la reserva forestal se mantenía verde y cómo en Haití era mucho más árido, y era porque estaba bajo, en ese momento, bajo un sistema de miseria producto de una dictadura. Ahí claramente se ve cómo la democracia es la única manera de que en Venezuela se pueda vivir bien, cosa que lamentablemente en Venezuela no es así. Es una realidad que se repite a lo largo y ancho de nuestro país. Yo puedo pasar aquí horas hablando de los problemas estructurales, el problema del agua en Carora, por ejemplo, que tiene 3 represas y han pasado meses, casi el año, sin llegar una gota de agua. Y así, mira, testimonios y realidades y anécdotas individuales que te demuestran la dimensión del tamaño de Venezuela. Y repetir, siempre insistir, estas cosas hay que hablarlas, porque la democracia no es una palabra vacía e invisible, ni la necesidad nuestra de luchar por una democracia es algo utópico. Es porque la única manera de poder tener una llave de progreso y de calidad de vida es teniendo una democracia más justa, más representativa, que se termine relacionando a la calidad de vida de los venezolanos. Gracias, diputado Daniel Antequera. Aprovecho para pedirles, decirles a quienes están conectados que nos pueden seguir en Twitter, en @esquinaideas, y en Instagram también en @esquinadeideas. Voy a presentar a la representante de un estado que últimamente, como varios, por cierto, varios estados del país, ha sufrido esa gran ironía de que cuando llueve, lo que hay es desastre, cuando llueve, lo que hay es tragedia. No hay agua corriendo por las tuberías. Me toca presentar a Liz Carolina Jaramillo, del estado Aragua. Liz. Hola, buenas noches. Pedro, muchísimas gracias a Esquina de Ideas, a ti, Andrés, por la invitación, y bueno, a todos mis compañeros diputados, pues que hoy aquí están presentando de sus regiones las realidades, a Marcos, María Beatriz, Daniel y Julio César. Bueno, les comento que, como bien hiciste en tu introducción, pues el estado de Aragua no se aleja de los problemas o la deficiencia de los servicios públicos que vive el país entero. Como ustedes hacían en la introducción los caraqueños anteriormente, pues eran de una manera más tratados y no eran tan maltratados como las ciudades del interior. Sin embargo, bueno, vemos como hoy este maltrato ha venido
traspasando fronteras incluso. Nosotros en el estado de Aragua pues vivimos, como te decía, estas calamidades de los servicios públicos en cuanto al aseo urbano, por ejemplo, el servicio de gas, el transporte, la telefonía, la conectividad a través del internet, la energía eléctrica y por supuesto el agua. Para empezar, les puedo decir con respecto al tema del aseo que se ha convertido, por supuesto, en un problema de salud pública. Las municipalidades, pudiéramos decir que en su totalidad de los 18 municipios en el estado, no cuentan con un manejo, un programa sobre el manejo integral de residuos sólidos, y si lo cuentan es completamente ineficiente o está siendo inaplicado. Municipios como María Briceño Iragorri, que es donde está el río El Limón, que recientemente pues se conoció mucho sobre la tragedia que vivieron los vecinos allí 12 y 13 de octubre, el municipio Mariño, el municipio Francisco Linares Alcántara, el municipio José Ángel Lamas, y entre otros no tienen rellenos sanitarios, sino que tienen vertederos a cielo abierto. Y estamos hablando de municipios donde confluyen una gran cantidad de vecinos porque son municipios de la zona que pudiéramos llamar metropolitana o cercana a la capital. Entonces, bueno, cuando no tienen ni un manejo ni una eficiencia en el manejo integral de residuos sólidos, cuando no tienen dentro de ellos rellenos sanitarios, sino vertederos colapsados que eventualmente pues se incendian por acciones pues de los residuos que allí se manejan o que se mal manejan, pues vemos cómo se va convirtiendo eso en un problema de salud pública, cuando la capacidad pues de estas instituciones municipales, incluso regionales, y además nacionales, para mantener un adecuado mantenimiento del sistema de drenaje de agua no se cumple. Vemos hechos como los que ocurrieron el pasado 12 y 13 de octubre que afectaron a los vecinos del Limón y posteriormente afectaron a los municipios del sur de Maracay. Conseguir gas aquí en el estado de Aragua se ha convertido en una penuria. Y como bien lo decía Daniel, en una breve encuesta que nosotros realizamos en todos los comedores o el programa Alimenta la Solidaridad que tenemos, todos, absolutamente todos están cocinando con leña. Y esto traducido en un problema más allá de salud en las mujeres y en las familias que están alrededor de esa cocina de leña, porque es un problema de salubridad o un problema de afección pulmonar incluso. Evaluábamos el costo que tiene para una familia, además de cocinar en leña, poder mantenerse en condiciones saludables en medio de una pandemia que nos afecta el sistema pulmonar, el debilitamiento de su sistema respiratorio a través de una cocina de leña. Y además de eso, eso vincula a las familias a caer en esos sistemas de la corrupción con respecto al bachaqueo de las bombonas de gas. Quienes tienen, las venden, una bombona de 10 kilos en promedio, que 100.000 bolívares en algunos casos y en otros casos desde 8 hasta 12 dólares. Y quien tiene un conocido que tiene algún cupo para suministro de gas, pues simplemente establecen un suministro, digamos, privado en algunos sectores para que se institucionaliza esta corrupción, lamentablemente. El agua no es potable. El sistema de agua que reciben los vecinos, cuando escasamente lo reciben, no es potable. Y esto es una labor de educación y concientización que se viene realizando a través de unas ONG que han realizado una alianza aquí en el estado de Aragua por la lucha de la calidad del agua. Y estas ONG están tratando pues de eso, de llevar a esa educación a la ciudadanía aragüeña en función de la exigencia de la calidad del agua y de una agua potable a través de las tuberías, porque la escasez ha sido tal que los ciudadanos pues simplemente se conforman con recibir lo que llegue eventualmente por sus tuberías. Y más allá de eso, pues en el periodo lluvioso, pues popularizar la recogida del agua de lluvia. Entonces, municipios como el del sur de Aragua, del este del estado, pues que son, mientras más rurales, ves más popularizado este sistema de recolección del agua de lluvias a través de los tanques de las viviendas. El transporte completamente deteriorado. Unidades de transporte, como te digo, pues sin caucho, sin un debido mantenimiento para su funcionamiento, y cada vez son menos las unidades de transporte que circulan, lo que obliga pues a una ocupación con un exceso de pasajeros, un debilitado este problema de que los ciudadanos pues indignamente los están colocando en estas que llamaran perreras. Y bueno, mientras más rural es la zona, pues más se populariza esto y más se ve allí la deficiencia del transporte público, el maltrato de los pasajeros,
el costo indiscriminado o el aumento indiscriminado del pasaje. Y bueno, de allí se desata pues en que la dificultad de comunicaciones entre unas zonas y otras. En el tema de la telefonía o las conexiones a través de Internet, bueno, vemos el desmantelamiento de equipos, la dificultad cada vez mayor para que los ciudadanos puedan recibir un servicio de conexión eficiente. La compañía de telefonía pública o la compañía de telefonía del Estado lamentablemente no dan cobertura. Han tenido que los vecinos valerse de pagos particulares a funcionarios para que puedan restablecerles el servicio y poder costar, aunque sea de una mínima conexión o intermitente conexión a través de la Internet. Entonces, bueno, esta es la realidad que viven en general los aragüeños de norte a sur en el estado. Cuando el sistema de mantenimiento de fluviales no es eficiente, pues vemos las afectaciones que vivieron todos nuestros vecinos del sur de Maracay, del sur del estado de Aragua, vecinos incluso del sector El Limón, que continúan pues paliándose entre las afectaciones que vivieron, vecinos de la zona norte de Maracay, incluso también llevando consigo pues todas estas penurias que cada vez que llueve pues ponen en alerta los cuidados que deben de tener, las previsiones que deben de tener de manera independiente, porque lamentablemente no reciben apoyo de quien debe o de quienes se han empeñado en administrar el poder. Ellos saben pues que con esto no pueden contar y son los vecinos a través de la organización ciudadana los que están tratando de paliar y solucionar medianamente sus problemas. ¿De qué se trata o qué es lo que buscan nosotros los dirigentes a través de buscar soluciones o encaminar la conciencia ciudadana hasta salir y solucionar los problemas que los ciudadanos viven? En primer lugar, estamos todos convencidos que esto se basa o radica en salir de Nicolás Maduro y de la usurpación. Definitivamente, los ciudadanos estamos convencidos de que no contamos o este régimen no cuenta con la voluntad política para darle solución a los problemas. A través de la propuesta de Plan País que se ha discutido en distintos escenarios del Estado de Aragua y que tú nos has acompañado, Pedro, se ha planteado la posibilidad de, a través de organismos multilaterales de apoyo, reinvertir en los distintos sectores de los servicios públicos. Además de eso, a través de medidas legislativas, optimizar los máximos de los recursos disponibles para llevar a un efectivo y progresivo avance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que requieren los ciudadanos aragüeños para recuperar su calidad de vida, así como lo establece el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Acuerdo del Protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador. Pues entonces, evidentemente, avanzar hacia eso y hacia allí estaría la solución, en lograr, en primer lugar, salir de la usurpación, lograr a través de un gobierno de emergencia nacional, conseguir con unas medidas legislativas acorde la máxima y optimización de los recursos para que se vaya o se avance hacia un progresivo y efectivo uso de los derechos humanos de los ciudadanos aragüeños y además de eso de garantizar su calidad de vida. Muchas gracias, diputada Liz Jaramillo. Para nosotros, estoy hablando por Chola y por mí y por quienes hacemos y llevamos adelante Esquina de Ideas, para nosotros uno de los pilares fundamentales para poder reconstruir los servicios públicos en el país es la descentralización. Estamos convencidos de que ese trabajo que se comenzó en 1989 y que hubo experiencias exitosas durante los años 90 y que en mi concepto no, digamos, ha impedido que el colapso sea aún peor en estos 20 años, es la descentralización. Nosotros creemos que en el futuro tenemos que volver hacia modelos en los que estados y municipios tengan muchas más competencias y los recursos necesarios para llevar adelante las empresas de servicios públicos, para poder tener las autopistas, los puertos, los aeropuertos en manos de los estados, que pueda haber mancomunidades de estados que tengan a su servicio empresas, por ejemplo, de agua, para que haya economías de escala suficientes para que estas empresas puedan servir a varios estados en un país en el que, como todos sabemos, tenemos suficientes recursos. Me toca entonces presentar a Julio César Moreno, diputado por el estado Falcón, donde vivimos o donde existe uno de los peores fracasos, uno de los peores robos de estos 20 años, que es el acueducto bolivariano de Occidente. Bienvenido, Julio César.
Julio, creo que tienes el micrófono silenciado, Julio. Sí, disculpa, ya ahora sí. Muchas gracias, Adelante. Pedro, y a Chola por la oportunidad que le dan a los estados y a las regiones de poder participar a través de este espacio que es muy importante para la construcción de esas políticas que deben predominar en el futuro cuando recuperemos la democracia. Estamos haciendo un trabajo importante en todos los estados para lograr recuperar la democracia y que tengamos un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en el país, porque los próximos gobiernos van a necesitar ser efectivos para consolidar precisamente el Estado de Derecho y no podemos fallar en esa responsabilidad que vamos a tener en el futuro, porque esto es fundamental para la consolidación de un sistema que le permita el desarrollo a la gente. Uno de los efectos del socialismo del siglo XXI es precisamente ese, que el tema de los servicios públicos ha colapsado en todo el país. Yo planteaba desde el Monitor Falcón que cerca de 245 protestas se hicieron en los últimos 6 meses y el 85% de esas protestas fueron por servicios públicos. Un 15% de esas protestas fueron por reivindicaciones salariales de los distintos sectores, especialmente salud y educación. Para la fecha de julio a septiembre hubo un cambio en la composición de estas protestas porque el 40% afectaba a las personas en cuanto al servicio de la gasolina, el combustible. Y lo paradójico de todo esto es que el Estado Falcón tiene 2 refinerías, un centro refinador en Paraguaná y los falconianos pasando trabajo por el tema del combustible y todo lo que esto implicaba. Es lamentable, yo coincido con los compañeros que hablan del tema de la corrupción, que es una de las muletas de las que se ha apoyado el sistema socialista para lograr tener cómplices en las instituciones que le permitan mantenerse en el poder. Y la corrupción, como tú bien lo decías, afectó uno de los planteamientos más emblemáticos, el del acueducto bolivariano. Ahí se invirtieron 450 millones de dólares en 180 kilómetros de tubería para conectar una represa que todos los informes, incluso el año 1998, planteaban que se iba a sedimentar para el año 2022. Es decir, no tenía sentido desde el punto de vista de la planificación hacer una inversión de esa magnitud en una represa prácticamente sedimentada. Tenemos, igual que en todos los estados que me han antecedido, el grave problema del agua en sectores de Paraguaná, donde tiene más de 4 o 5 años que no le llega el agua por tubería. Y es un escándalo lo que tienen que pagar por el tema de la cisterna. Es gravísimo lo que está pasando por el tema del agua en el estado Falcón, a pesar de que se perdieron 450 millones de dólares. También tenemos el caso del sistema eléctrico. Se hizo una inversión en el parque eólico de 220 millones de dólares y los apagones en la península de Paraguaná son recurrentes y en prácticamente todo el estado Falcón. En Coro, en los últimos días ha colapsado el sistema eléctrico. Una situación profundamente grave a pesar de esas grandes inversiones que se hicieron. Pero es que, como les decía, la corrupción ha sido una constante en la ecuación socialista que le permite seguir avanzando con lealtades de las personas que sostienen el régimen. Entonces, es gravísimo cuando vemos las potencialidades del Estado Falcón y vemos cómo el manejo indiscriminado de los recursos afecta la calidad de vida del pueblo venezolano, del pueblo falconiano. Fíjate tú lo grave, lo grave de la situación del gas. En estos días poníamos una publicación de la gente, como en el resto de los estados, cocinando a leña. En un estado que tiene uno de los yacimientos más grandes que se han conseguido, tiene cerca de 15 trillones de pies cúbicos de gas. Pudiera ser la reserva de gas de los Estados Unidos de 20 trillones de pies cúbicos y el estado Falcón ahí tiene una reserva de 15 trillones. Y los venezolanos y los falconianos
cocinan a leña. Entonces estamos enfrente de una situación sumamente grave, teniendo potencialidades para superar todos estos problemas, pero es un problema de cambiar el modelo. Así que este modelo le facilita a los gobernantes del régimen, a los que están frente al régimen, mantenerse en el poder, porque esto afecta de manera directa la calidad de vida del pueblo venezolano. Cuando nosotros vemos los efectos del mal funcionamiento de los servicios públicos sobre la ciudadanía, es gravísimo, porque afecta el desarrollo, la esperanza de vida, la creación de capacidades, la afecta directamente, no permite que los venezolanos puedan emprender, afecta directamente el emprendimiento y limita el desarrollo del capital social. Entonces, eso es una variable de la que se aprovecha el régimen, porque mientras más limitaciones tenga el pueblo venezolano y más necesidad, más estabilidad le da al sistema. Es decir, es un plan bien concebido que no se limita única y exclusivamente al tema de la incapacidad. ¿Qué lograron estos personeros que hoy están y tienen como política acabar con las instituciones? Precisamente eso. La administración pública dejó de ser coactora de los proyectos de vida colectivos para ser la guardiana de los intereses ideológicos de los que están hoy en el poder. Entonces, afectar la administración pública, afectar imponer la ideología en las instituciones, le quitó la posibilidad de tener servicios públicos y políticas públicas eficientes. Una cosa es que las instituciones estén ideologizadas y otra cosa es que una política pública pueda tener en un momento determinado una inclinación ideológica en función de lo que quiere lograr. Pero el problema aquí es que ideologizaron las instituciones a los efectos de consolidar esto y acabar con la descentralización, como bien lo decía, para la concentración del poder. Entonces, esto es una de las claves fundamentales para ver si nosotros podemos lograr salir de esto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar la democracia desde las raíces, desde los gobiernos locales, que podamos consolidar desde allí una iniciativa que pueda abordar desde abajo hacia arriba una propuesta que nos permite ir recuperando progresivamente la democracia y las competencias. Pero los espacios de lucha tienen que ser eso, los gobiernos locales, que luchemos porque se restituyan las competencias de los gobiernos locales para poder ser eficientes y de esta forma desmontar lo que el régimen ha logrado, que es concentrar el poder para mantenerse por la fuerza. Yo tengo que reconocer aquí las potencialidades que tiene el Estado Falcón. Por ejemplo, nosotros pudiéramos lograr financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo para el tema de la energía solar, la fotovoltaica, que tiene que ver con energía limpia y que hoy por hoy está sustituyendo todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de energía, y el Estado Falcón y Venezuela, por su ubicación geográfica, es privilegiada a los efectos de poder promover planes que permitan que nosotros podamos tener autonomía en ese sentido y que permita que nosotros podamos superar el problema eléctrico en el país, el problema energético en el país. Nosotros podemos lograrlo e impulsar estas políticas públicas que a través de la empresa privada puedan invertir en estos proyectos y promover el emprendimiento, como lo han hecho en países como Colombia, en Honduras. También hay proyectos importantísimos donde han logrado desarrollar estas fuentes de energía y que, bueno, han podido y han logrado salir adelante frente a las situaciones tan graves que estaban padeciendo. Yo creo que en Venezuela nosotros tenemos el potencial para lograrlo, pero tenemos que tener la voluntad, la conciencia ciudadana que permita el cambio político para consolidar definitivamente esas políticas públicas eficientes que puedan permitir el desarrollo del pueblo venezolano. Nosotros una de las cosas que hemos venido evaluando es que el régimen sustituyó lo que venía siendo en algún momento de la democracia, el tema de los indicadores de gestión, que la gente con la que se evaluaban las gestiones locales y con los que la gente podía tener como un termómetro de cómo se estaban desarrollando los planes de desarrollos locales, y lo sustituyó tapando todas las cifras. Hoy por hoy el régimen no publica cifras para saber cuál es el crecimiento
en cada uno de los planteamientos que se hacen con las inversiones de los presupuestos. No tenemos una forma de evaluar la gestión pública, todo eso lo acabaron, porque el interés superior de ellos era mantenerse en el poder y que no se haga evidente lo que todo el pueblo está padeciendo, pero que las cifras no sean. Entonces es importante que de este espacio de Esquina de Ideas se sigan promoviendo la verdad en el país, o sea, que se siga sacando a la luz pública lo que está pasando y las posibles soluciones, las potencialidades, porque esto es una forma de promover la esperanza del pueblo venezolano. Es fundamental, mira, la chispa que puede arrancar un proceso de cambio en Venezuela es que no se pierda la esperanza. Y cuando tenemos un país que potencialmente puede desarrollar las iniciativas de todo un pueblo para el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida, el mejoramiento de la calidad de vida, nosotros tenemos que entender que podemos, si tenemos voluntad política y la voluntad ciudadana, podemos lograrlo. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo porque estas iniciativas lleguen a todos los sectores, que la gente sepa que no todo está perdido, que mientras en la conciencia de los venezolanos se mantenga el espíritu de lucha y que se mantenga la esperanza de que sí podemos tener un proyecto que permita el desarrollo del país y superar estas penurias que hoy están viviendo los venezolanos, ahí pudiéramos tener siempre latente la posibilidad de que demos ese paso hacia el cambio que todos estamos esperando y anhelando en Venezuela. Yo creo que es fundamental que tengamos esta base de datos de la situación de la corrupción. Yo creo que es fundamental que tengamos la base de datos de las potencialidades del país, y yo creo que es fundamental que sigamos haciendo estas reuniones presenciales en todos los municipios, que ese sea el reto del primer trimestre del año que viene, que podamos ir a cada municipio evaluando las potencialidades y la situación que están viviendo para que sean ellos mismos los protagonistas de ese cambio que tanto quiere el país, ¿no? Entonces yo saludo la iniciativa, la agradezco profundamente y bueno, siento que tenemos que apuntar eso, a que podamos lograr que la administración pública tenga esa autonomía, tenemos que lograr que reivindiquemos a las instituciones para que puedan se puedan impulsar a través de ellas los cambios que el país necesita, y eso es tarea de todos. Yo creo que estamos dando pasos importantes, a veces tenemos reveses, como en todo, pero de esos reveses lo que tenemos es que aprender para hacer nuevos planteamientos de cara al futuro que sobre la base de lo aprendido puedan materializar el sueño de los venezolanos y podamos tener grandes aciertos. Como lo decía al principio, es fundamental que cuando recuperemos la democracia logremos ser efectivos y lograr un cambio real que los venezolanos sientan para que podamos consolidar el Estado de Derecho en Venezuela. Si nosotros no logramos ser eficientes y no logramos el cambio de mentalidad frente a la gerencia pública, podemos retroceder y volver otra vez a lo que tanto daño nos ha hecho, que es la plaga del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad y bueno, seguimos a la orden para cualquier espacio donde consideren que debamos participar para hacer los aportes que tengamos que hacer. Gracias, hermano. Gracias, Julio César. Desde el Estado Falcón, dos cosas que creo que son fundamentales de las que se mencionan hasta ahora, que tienen que ver justamente con la descentralización. En Venezuela, apenas el 30% de los municipios son al menos parcialmente autosustentables. Y hoy en día la participación del sector privado en las empresas de servicio es prácticamente nula, que son dos retrasos tremendos que ha sufrido las empresas de servicio y la calidad de vida de los venezolanos a lo largo de estos 20 años. Me toca presentar a María Beatriz Martínez, del Estado Portuguesa, que es un estado en el que no solamente se sufre en las ciudades y pueblos la falta de servicios públicos, sino que además afecta muchísimo a la producción agrícola. Bienvenida, María Beatriz. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Andrés, a lo que es Esquina de Ideas, y por supuesto me encanta compartir el panel con grandes amigos que además admiro profundamente y que también le llena a uno la energía y la esperanza por saber que es gente emprendedora, con capacidades y sobre todo con amor verdadero por Venezuela. En efecto, ninguno de los problemas de servicios públicos que padecemos en Portuguesa es distinto a los que hemos venido señalando
los que se han venido señalando hoy, desde los primeros que reflejaban ustedes, como lo que significa para Caracas, la intervención de lo que es para quien representa lo que significa Caracas, que es armas, que maneja muy bien todo el tema de servicios públicos, pero yo no tengo ninguna duda que nosotros como diputados de Venezuela Profunda tenemos muchísimo más que lamentar en cuanto a lo que es una realidad. En Caracas existe todavía una burbuja, a pesar de en los sectores más desprotegidos económicamente, no se compara con lo que se está viviendo en nuestros estados. Y bien lo dices claramente, por lo menos en el caso del Estado portuguesa, tengo que hacer especial referencia al tema de la producción. Nuestro Estado, sin duda, es fundamental para la agroalimentación, para la producción agroalimentaria, para lo poco que, distinto al tema petrolero, nosotros podemos seguir generando como productividad, como riqueza, como trabajo que genera riqueza para el país. Y quiero hacer referencia a 3 elementos fundamentales, a 3 de los servicios fundamentales que nosotros hemos señalado, aunque todo el rosario podríamos continuarlo, hay muchísimos, no hay ningún servicio público que esté funcionando en este momento, pero quiero hacer especial énfasis en el gas, en el agua y en la electricidad. Y como siempre nos planteamos, era un tema hacer el análisis de las soluciones, no solo el señalar las graves problemáticas que tenemos. Dentro del propio Estado portugués, nosotros podemos ya definir claramente qué podía y qué debíamos haber hecho y qué se podía haber hecho si lo que señalaba Antequera no hubiese sido la premisa reinante, que es la corrupción. En materia de gas, por ejemplo, el drama se repite a lo largo y ancho de Venezuela en este momento. Por supuesto que es la peor de las ironías, en un país con las mayores reservas, una de las primeras reservas de gas en el mundo. En el caso del Estado portuguesa, incluye la reserva que comprende Portuguesa Barinas Apure, una reserva que supuestamente contempla la posibilidad de gas para Venezuela por lo menos para 100 años, donde se invirtió una gran cantidad de recursos en una primera parte de la explotación de esas reservas en lo que es la planta de gas de Tinajitas, que queda dentro de Portuguesa, que en su momento fue muy criticado que ese proyecto fuese a la planta termoeléctrica de Barrancas, a la planta dirigida a la planta termoeléctrica de Barrancas en Barinas, y que en este momento, luego de una grandísima inversión, inmensa inversión, en este momento no hay ni sirve para la termoeléctrica, para la generación de electricidad, ni está generando ni siquiera los trabajos de la zona para lo que debía estar generándose en la planta de gas, pero tampoco tú lo que ves es un mechurrio de gas quemándose, pero jamás sirvió para la conclusión de lo que era el proyecto. Allí supuestamente se iba a generar el proyecto del cambio para el sector automotor, para iniciar el proyecto de cambiar motores a gasolina hacia los motores de gas, y que de allí se iba a partir, y resulta que tampoco, pero tampoco para las plantas de llenado. Desde el año 2012, creo que en ese momento anunció el fallecido presidente Chávez el inicio de ese proyecto, y que supuestamente en el año 2016 estaríamos nosotros con un 90% de gas directo en toda Venezuela. Y lo que nosotros tenemos en este momento, pues es evidente un retroceso absoluto. Yo creo que ni siquiera al siglo pasado. Es un retroceso completo, donde además de los daños ambientales y el deterioro físico que ya se ha hecho referencia, en el caso de la producción, puedo hacer una referencia específica. Nosotros en este momento en Portuguesa, que es el mayor productor de café, la zona de Piedemonte andino, la zona alta de Portuguesa, nosotros estamos viendo lo que hacía años nosotros no veíamos. Yo recuerdo eso de muy pequeña, de haber visto el secado y el trillado del café, que es dos de los pasos fundamentales del café, están siendo hechos por los propios productores en las carreteras, extendidos en patios de secado, porque no hay cómo hacerlo. Pero también la parte de la torrefactora, es decir, la parte de lo que es el tostado del café,
que depende básicamente del gas, que lo utilizan, que lo hacen ese tostado a través del gas, pues obviamente está totalmente afectado y ahorita no hay posibilidades de ese tostado. Y eso, por supuesto, genera un daño no solo al productor, no solo a la economía directa de nuestros productores, sino de todo el país, sino también, por supuesto, al consumidor, porque eso lo único que ha hecho es incentivar la agricultura de puertos, porque existen pues unas empresas directamente relacionadas con los enchufados del régimen, que les sirve solamente para desangrar al país y obviamente para hacer que nuestros consumidores y para que nosotros como ciudadanos solamente tengamos para nuestro consumo café de muy, muy mala calidad y a altos costos. Y eso por un ejemplo claro de lo que incide la falta del gas y de lo que significa para nosotros este drama que nosotros estamos viviendo. Es decir, la ironía, grandes reservas energéticas de gas en nuestro estado, inversiones hechas en su momento con la empresa Repsol, con una inversión inmensa, grandes plantas, incluso una planta energética que descubrieron hace unos meses atrás que podía por lo menos garantizarle el suministro de energía eléctrica al municipio Boconoito, y que ahorita es para lo único que sirve esa gran inversión, que están por lo menos garantizando la energía eléctrica al municipio Boconoito, que es una ínfima parte de lo que debían garantizarse. Eso, un primer ejemplo claro. Me van a disculpar un momento porque resulta que me estoy quedando sin batería. Ya va, déjame conectarme un segundo. Tranquila, no hay problema, María Beatriz. Ok, espero que no se me caiga. Bueno, hablábamos entonces del tema gas. Ajá, déjame conectarme aquí. Perdón, no me di cuenta. Voy. Ajá. Bueno, entonces, recursos tenemos suficientes, capacidades las tenemos, lo que hemos tenido es un régimen por más de 20 años que lo único que ha significado es destrucción para nuestro país. Dije también que queríamos hablar un poco de lo que significa la electricidad. Como toda Venezuela, hemos padecido la destrucción de todo el sistema eléctrico. Sabemos las consecuencias, pero para un estado, vuelvo, agroproductivo como el nuestro, es determinante saber que la mayoría de nuestra industria, nuestra agroindustria, no está en funcionamiento. Si la productividad llegase a estar en los números que nosotros debemos aspirar y donde en algún momento estuvimos cuando éramos considerados el granero de Venezuela, cuando producíamos no solo para alimentar a Venezuela, sino para exportar y generar riqueza para Venezuela, si eso ocurriese, en este momento nosotros realmente tendríamos un colapso absoluto en el aspecto energético. No hay cómo suplir esa situación. En Portuguesa hay 7 subestaciones que están funcionando entre el 60 y el 70%, tomando además en consideración las fallas en las líneas de transmisión, en toda la problemática de la falta de mantenimiento y el desvío de los recursos. Hubo 2 inversiones faraónicas que se hicieron en su momento, señalándose que iban a generarse soluciones, por un lado para el Estado Portuguesa y para el Estado Cojedes, en este caso una subestación que fue contratada con el gobierno chino, donde se hizo una contratación de más de $200 millones, y esa contratación de esa subestación fue ejecutada hasta más o menos el 50% y luego supuestamente por falta de pago se paralizó. Esa subestación obviamente no está en servicio, obviamente está siendo en este momento objeto de robos, de desmantelamiento, aunque ahí hay un personal militar, es decir, unos costos adicionales, pero sencillamente una obra paralizada sin cumplir con sus objetivos.
Eso debía supuestamente generar soluciones energéticas para el estado Cojedes y para Portuguesa, básicamente para todo el sector de mayor producción, es decir, los municipios Turens, Esteller, Santa Rosalía y, por supuesto, a la grave situación que significa para Acarigua, Araure. Eso es un ejemplo de esta situación, pero otro, aquí está mi colega Antequera, en el cual también podemos nosotros compartir este sufrimiento. Cuando en el año 2008 pusieron la primera piedra de la represa Yacambú, donde esa primera piedra de esa represa, perdón, de la represa, se me fue ahorita el nombre, ahorita Antequera ella era para Portuguesa y Lara, 800 millones de dólares, creo que el 70% del anticipo, y tampoco se logró nada, tampoco se ejecutó nada, nadie sabe nada, y esos recursos nunca fueron a donde tenían que invertirse. Eso fue el gran desfalco de todo lo que es el sistema eléctrico. Mientras tanto, repito, no hay capacidad, no hay posibilidad alguna que nosotros, en el mejor de los casos, si lográsemos nuestra recuperación en el tema de producción, independientemente de que todo eso es físico, no estaríamos en capacidad de que se resistiese el arranque de lo que es todo nuestras empresas agroalimentarias. Más allá de la situación crítica del día a día, de la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros ciudadanos, cuando lo que se somete al venezolano y al portugueseño en especial es a la violación reiterada de sus derechos humanos, a la dignidad humana y a lo que significa el retroceso de una Venezuela que antes era punta de lanza no solo de América Latina, sino del mundo, y orgullo para todos, pues estar en una situación como la que nosotros estamos viviendo. Y en el tema del agua, que creo que es el tema más extendido, de mayor data, donde más problemas se han tenido históricamente en un estado con una gran capacidad hídrica, donde es una ironía muy grande. Por ejemplo, Guanare, capital del estado, le decían siempre la Mesopotamia de los llanos, entre dos grandes ríos, el río Guanare y el río Portuguesa, y siempre el drama de no tener agua, de no tener un acueducto. Ahora, la represa Tucupido Boconomás Parro fue concebida como una represa para la parte agroalimentaria, para el riego. Luego fue transformada para suplir el acueducto de Guanare. Y ese acueducto ya en este momento insuficiente y además con problemas graves de la planta potabilizadora. Mismos problemas de la planta potabilizadora que se tienen para Acarigua, Araure, donde, por ejemplo, ahorita, en este momento, hay una crecida importantísima en Río Acarigua. El río va con gran turbulencia, por supuesto, mucho sedimento. ¿Eso qué va a significar? Que en Acarigua, Araure no va a haber agua. Hay sectores, hay poblaciones de nuestro estado que, aunque ustedes no lo crean, tienen años que no tienen agua. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque hay sectores que dependen de las bombas sumergibles, de los pozos profundos, por como digo, tenemos gran calidad y gran capacidad para tener agua de pozos profundos, pero resulta que en la empresa que maneja el Estado, llamada Hidrológica Socialista de Portuguesa, Hidrosportuguesa, es una empresa que en este momento está totalmente quebrada, no tiene ninguna posibilidad de ser sustentable, es una empresa que la corrupción se la ha comido, la ineficiencia se la ha comido, y que no tiene, es decir, lo que allí hay, no hay capacidad de colocar un medidor, no hay capacidad de reparar una fuga de agua, hay tomas ilegales a lo largo y ancho de todo el estado, y todo ese sistema que amerita una gerencia y una capacidad de respuesta, es imposible que la den. Y es imposible que la den porque sencillamente eso fue una caja chica que le sirvió
para cantidad de corruptelas, de corrupción, y que en este momento es imposible que den respuesta y que puedan dar alguna respuesta. O sea, yo, por ejemplo, puedo señalarles en municipio Sucre, un municipio Sucre del estado Portuguesa, que donde está hoy, por cierto, y felicitaciones, 242 años del aniversario de nuestra población, nuestro querido pueblo de Biscucuy, el municipio de mayor producción de café. Bueno, antes de llegar a Biscucuy, una de los municipios, Las Cruces, me tocó en una oportunidad ir a una población que tenía 8 meses sin agua. Y resulta que el problema era una manguera y una conexión. Así ocurre por la falta de profesionalismo en el servicio, por la falta de atención. Y las fallas pueden ser muy mínimas. Cuando nosotros vemos grandes botes de agua, pero ningún doliente, porque además no tienen ni siquiera los carros, el transporte, el personal, no tienen cauchos para poder trasladarse, para poder prestar un servicio. Es decir, el colapso es de base. El colapso es fundamental en cuanto a que se señalaba, por ejemplo, en el ejercicio del Plan País que nosotros hicimos, propuestas tan específicas, tan sencillas como apelar al profesionalismo, a la reprofesionalización del personal, a la capacidad incluso en los sectores donde se presta el servicio, donde se presta el trabajo. Es decir, no hay ninguna comodidad, ninguna capacidad de los edificios ni las oficinas. Hay un colapso generalizado y es imposible que entonces eso signifique la posibilidad de atender o poder dar respuesta. Entonces, yo definitivamente quiero concluir que estoy totalmente de acuerdo que el mayor problema de los servicios públicos en Venezuela es la corrupción. La gran cantidad de recursos que se fueron destinados y que se han supuestamente invertido en grandes proyectos, necesarios algunos, mal planteados otros, la mayoría totalmente inconclusos, es el primero de los graves problemas que nosotros hoy estamos padeciendo. Una infraestructura totalmente caída y además las soluciones que se están planteando en este momento desde el régimen es la transferencia de los servicios a las comunidades. Supuestamente a través de lo que son las mesas de agua, en Portuguesa se inició el proceso de transferirles a las comunidades el servicio. Pero ¿cómo es que van a transferirle a las comunidades el servicio sin poder, o sea, sin permitirle o sin tener la posibilidad de la sustentabilidad? Y mucho menos sin tener las capacidades de asumir ni crediticia, ni de inversión, ni de respuesta. Sencillamente es deslastrarse a ellos de la problemática, lavarse las manos como Pilato y entregarle a cada una de las comunidades su propio problema. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, porque se quema, porque se roban el transformador, porque se quema el transformador por las fallas de energía eléctrica, porque no hay los repuestos necesarios, porque se los roban, porque los canibalizan, porque dentro de las mismas empresas, sea cual sea de los servicios públicos, se canibalizan, una parte ponen una vez un momento que esté bueno, lo transmiten, lo pasan para otro lado y así sucesivamente. Esas transferencias de servicios, así como está planteada, obviamente no es una solución. Nosotros sí creemos totalmente en la descentralización y creemos específicamente en que haya empresas que sean sustentables y que haya inversión privada, pero para eso tiene que haber seguridad jurídica, para eso tiene que haber respeto por el principio de legalidad, para eso tenemos que tener Estado de Derecho, cosa que no tenemos con el régimen del mal llamado socialismo del siglo XXI, que solo ha servido para destruir nuestro Estado de Derecho, para destruir
la institucionalidad que existía y para impedir total y absolutamente el acceso de la calidad de vida para el ciudadano. Entonces, contra la corrupción, contra la falta de legitimidad, contra la falta de legalidad, contra los pésimos servicios públicos, en función de nosotros recuperar dignidad humana, calidad de vida, democracia, libertad, la única solución, y en eso estamos absolutamente claros, es que nosotros logremos salir de este régimen que solamente sabe destruir. Portuguesa, como toda Venezuela, tiene un inmenso potencial para echar adelante, para garantizarle alimentación a Venezuela, para garantizarle a sus ciudadanos calidad de vida. Pero mientras esté Maduro y su combo en el poder, eso no es posible. Creo que es fundamental que nosotros tengamos claro que podemos hacer las cosas bien, que tenemos gente que puede hacer claramente el trabajo como debe hacerse, que hay grandes profesionales en todas las áreas, pero que definitivamente lo que no sirve es este régimen para poder lograrlo. Nuestro mensaje definitivo es que tenemos que mantener bien alertas, unidos y decididos, con mucha esperanza, pero sobre todo con mucha convicción. Y el objetivo siempre va a ser liberar a Venezuela y lograr una Venezuela descentralizada. Muchas gracias. Gracias a la diputada María Beatriz Martínez. Y finalmente vamos a escuchar a Marco Bozo desde Carabobo, que es ese estado que además, así como Portuguesa, es un estado en el que el tema de los servicios está afectando a la producción agrícola, en Carabobo además a la producción industrial, siendo Carabobo el gran parque industrial de Venezuela. Marco, bienvenido. Y, por cierto, decirles que luego de la intervención de Marco, allí en ese botón que dice cuya, pueden hacer preguntas para nuestros invitados. Vamos a hacer una ronda corta de preguntas para los invitados. Hay un par de periodistas conectados que sé que tienen algunas preguntas. Y, por cierto, decir que el diputado Daniel Antequera nos dice que tiene problemas de electricidad y por eso se conecta y se desconecta. Muestra de lo que estamos viviendo en términos de servicios. Marco, bienvenido. Hola Pedro, Chola y bueno, todos mis compañeros diputados, a todos los que nos están escuchando. Pues también en un dato cabalístico que Pedro y yo al empezar Esquina de Ideas y con Chola solamente dijimos que valdría la pena el día y la hora si Venezuela le ganaba hoy a Chile, y pues Venezuela ha ganado el día. Así es. La cabalística funcionó. Ahora una esquina de idea cada vez que juega Venezuela. Vamos a tener que organizarlo, va a estar difícil controlarse para no ver el juego, pero ya marcamos un buen inicio de esta eliminatoria. Al menos. Bueno, ¿no? pana, una alegría entre tanto problemas, ¿no? Claro, claro. Es más, debí haber cerrado con eso, porque lo que voy a decir ahorita es más triste. Que bueno, mira, estamos en problemas, todo el país está en problemas. Yo venía pues escuchando a todos, tanto, bueno, como es el estado Aragua, como es el estado Lara, pues Distrito Capital, Mave, que hablaba de Portuguesa, que decía el potencial de Portuguesa, que no es mayor que el de Carabobo, pero mira, fíjate que, bueno, gracias al trabajo que hemos venido haciendo con el proyecto de Monitor Ciudad, junto a Jesús y todos los demás compañeros diputados, hay unos datos que te sorprenden muchísimo. Por ejemplo, mira, el mes pasado, el mes de octubre, solamente el 11% del tiempo total de los carabobeños, solamente el 11% obtuvieron suministro de agua en todo el mes. Entonces, al final, y estamos en pandemia, la primera recomendación es lavarte las manos con agua y jabón. Ante un sistema de salud que está totalmente colapsado, que no sirve pero para nada. Entonces, ya ahí estamos fritos, ¿no? Pero entonces,
a veces caemos en algo que es como que, bueno, hablamos de cosas muy obvias, que, bueno, sí, todo el mundo sabe que no hay agua, no hay luz, no hay gas. Pero es que si dejamos de decirlo, entonces, bueno, la catástrofe total. O sea, porque alguien tiene que decirlo, alguien tiene que decir el problema severo en que estamos. Alguien tiene que levantar la voz y decir, epa, esto está mal, esto no es normal, esto no, así no funciona, así es imposible construir una vida digna para los venezolanos. Entonces, fíjate que Julio hablaba del parque eólico en Falcón. Entonces, al final, son obras y más obras de gran estructura y de gran tamaño que pudiesen tener una visión necesaria que corresponda al siglo XXI, pero que al final termina allí y porque nadie habla de esto. Porque sencillamente nos roban la plata una y otra vez a todos nosotros y somos cada vez menos los que seguimos alzando la voz. Porque fíjate, no solamente el servicio público, hablamos de los tres vitales, que es agua, electricidad y gas en nuestro caso. Pero, por ejemplo, el sistema de transporte. El sistema de transporte público, el Metro de Valencia tiene allí 14 años en el abandono. Entonces, fíjate otras cosas que de lo aberrado que estamos viviendo en este momento. En el tema de electricidad, por ejemplo. El mes pasado, no, fue en el mes de septiembre, en la Isabelica, en Valencia, se desplomó un cable de alta tensión en plena calle de la Isabelica y le cayó encima a una señora, electrocutando a la señora. La señora falleció en medio de la calle. Hay videos que son muy crudos, muy duros. Pero esto es lo que se vive después del colapso, después de que unos malandros administraron los recursos de una empresa que se debe de un servicio público. Al final, yo quiero también, por ejemplo, mira, en Carabobo, tengo un dato más, el 85% de la población no recibe gas, de la que lo demanda, por supuesto. 85% de la población. Es decir, y complementamos con esto, la población recibe cada 6 meses el suministro de gas. O sea, solamente 2 veces al año es capaz de recibir gas la gente quien lo necesite. Entonces, no solamente basta. Yo creo que el cambio político sí es importante, pero yo creo que es necesario incentivar a que la empresa privada participe en la administración de los servicios públicos en Venezuela. Y yo creo que una de las grandes fallas que tiene el país es que en Venezuela no se pagan los servicios públicos y tampoco se cobran. O sea, son muy pocos los servicios públicos porque está en manos de la administración pública, que ni siquiera la administración pública es capaz de cobrar al usuario o al que utilice estos servicios. Entonces, no tiene ningún sentido al final. No hay manera de que se pueda sostener de manera administrativa o bajo un sistema financiero serio un servicio público de calidad. Entonces, por ejemplo, yo no sé si sucede en otros estados, pero en Carabobo las cloacas están colapsadas. En Carabobo cada vez son más las veces que tú te consigues calles llenas de agua residual o aguas negras por las calles, y eso es desatando, bueno, cualquier cantidad de enfermedades. Pero estoy hablando que hay casos dantescos, hay casos en Miguel Peña, Barrio Bicentenario, que la cloaca o el desborde de la cloaca va de una acera a la otra. Y en la acera está la ventana de la cocina de esa casa. O sea, tiene que cocinar con un olor fétido, insoportable, pero no le queda de otra. Bueno, porque es el colapso definitivo. Pero ¿quién paga ahora por este servicio? Nadie. Entonces es imposible sostenerlo así. Entonces, yo estoy diciendo, tendrá que ser paulatino, tendrá que tener distintas metodologías, tendrá que evidentemente haber un cambio político serio, que hayan políticos serios que establezcan normas y que realmente se pueda construir una canalización a través de unas políticas que puedan brindar todo lo que significa el mejoramiento de los servicios públicos para el país. Perfecto, por supuesto. Pero yo creo que al final nosotros vamos a tener que apuntar a ello y que esto pueda impulsar
al mejoramiento de la calidad de la vida de los venezolanos. Y por último, el cambio político debe darse de manera inmediata. Y ese cambio político solamente depende de un movimiento al cual nosotros representamos, que es un movimiento civil, ampliamente mayoritario, pacífico y desarmado. Y bajo esas condiciones que nosotros tenemos que resolver esta situación que hoy vive el país. Así que quiero, bueno, no extenderme más. Comparto pues todas las situaciones que viven, las lluvias haciendo estragos en distintos estados, el estado Zulia, el estado Aragua, en Táchira hace unos días también. Y lo más increíble de todo, de que todo este colapso, y nadie del régimen usurpador o del régimen de Nicolás Maduro, como quieran llamarlo, de la dictadura, se ha pronunciado pero ni lo más mínimo, y es evidentemente no tiene ni un ápice de humanidad o de hermandad por los venezolanos para ayudarlos en este momento tan crítico que viven, que ni siquiera son capaces de establecer un plan de rescate o de emergencia para poder solventar esta situación ante las lluvias. Entonces, es obligación de todos nosotros empujar al cambio político en Venezuela para mejorar nuestra calidad de vida y poder garantizarle a las futuras generaciones una calidad de vida digna, con dignidad. Eso es todo. Muchas gracias, Pedro y Cholita. Muchas gracias, Marco. Además, gracias por hacer referencia en medio de esta tragedia de la que hemos estado hablando el día de hoy, también hacer referencia a una noticia buena, como es ese triunfo de la Vinotinto el día de hoy. Y digo esto porque a veces, bueno, esta situación es tan agobiante que uno tiene la manera de quedarse ahogado en los problemas que cada día van limitando más nuestra calidad de vida, como cada uno de ustedes lo han dicho, y vamos perdiendo nuestras libertades y vamos teniendo una vida cada vez menos digna. O la otra cara es resistir, luchar y sobreponerse a las adversidades, y creo que hoy estos muchachos de la selección nacional nos dan un ejemplo de que a pesar de tantas dificultades igual se pueden superar, igual se puede hacer el trabajo para avanzar y cambiar los resultados. Se nos hizo un poco tarde porque nos gusta ser muy puntuales en el horario de Esquina Ideas, y siempre invitamos a la gente avisándoles que puede durar 1 hora y media. Sin embargo, para nosotros es vital la participación de quienes se conectan y se han hecho algunas preguntas. Yo las voy a leer. Lo que pediría es que aquel de ustedes que se sienta mejor preparado o que sienta que tiene una respuesta para alguna de las preguntas pueda asumirla, porque hay 5 comentarios y bueno, así damos chance de responder. Sobre todo estoy viendo uno de los comentarios que es de un vecino de Barquisimeto. Bueno, el primer comentario, Javier Antonio Jiménez, dice: buenas noches a todos los panelistas y asistentes. Les pregunto, dentro de sus propuestas para la recuperación de los servicios públicos, ¿han pensado en la opción de ofrecer el capital accionario de las empresas operadoras de los mismos usuarios? Uno de los ponentes nombró la cifra de $12.000 millones para el servicio de agua. Entre 10 millones de usuarios, un tercio de la población, sería una aportación de $1.200. Eso como un ejemplo muy por encima. O simplemente proponen la misma vía de privatización mixta entre un Estado nuevo y un grupo de inversores extranjeros. Ya que él continuó en otra pregunta. Posiblemente me quede sin conexión antes del panel de preguntas y respuestas, pero espero ver la repetición por YouTube. La pregunta la hace Javier Primera, refugiado barquisimetano en Brasil, y nos suministró su número al diputado Daniel Antequera. Le recomiendo que si puede anotar el número. Usted, Daniel, tú también lo puedes leer. Sería interesante, además que es un refugiado del país afuera. Otra pregunta la hace una gran amiga, la periodista Génesis Carrero. Saludos a todos. ¿Se maneja alguna cifra nacional de la falta de suministro de servicios como el agua y el gas? Bueno, hoy creo que se hablaron de varias cifras. Vamos a ver quién le puede responder esta pregunta.
Otra pregunta, ¿están planteadas algunas soluciones aplicables para ayudar a los vecinos de los estados y de Caracas a superar la crisis del agua, que ahora mismo podría estar entre las más graves, o la del gas, que afecta directamente el proyecto de alimentación que muchos de ustedes llevan? Luego, el señor Winston Useche nos dice, buenas noches a todos los personajes que han hecho posible estos foros de intercambio de ideas. Muchas gracias, Winston. Andrés Cholete, Pedro Méndez, a los señores diputados de las diferentes regiones. A nuestro entender y sabiendo la carencia de los servicios, quisiéramos escuchar de ustedes cuáles y cómo serían las alternativas para que esto deje de suceder, si aparte de seguir teniendo la esperanza, cuál es la opinión con respecto a ejercer el derecho al voto. Si esta es la manera, si esta manera es la vía más idónea para lograr estas recuperaciones. Gracias por su atención. Y en el chat veo que algunas personas están escribiendo. Ah, no, ahí vamos vino tinto. Bueno, queda abierto el derecho de palabra para el que quiera responder alguna de estas preguntas. Veo que Jesús desactivó el audio. Bienvenido, Jesús. Bueno, listo, para continuar más o menos como el orden, ¿no? Con el que empezamos. Bueno, y nuevamente, qué bueno que ganó la Vinotinto, hermanos. Pero Chola, podías por lo menos ya apagar el televisor, ¿no? Fíjense, allí quiero como comentar varias cosas, ¿no? Lo primero, el tema de la privatización. Mira, nosotros planteamos que por cada servicio hay que hacer un análisis profundo de cuál es la mejor alternativa que puede tocar. Por ejemplo, en el caso del agua, los expertos sugieren que no hace falta un tema de privatización, sobre todo porque en una primera etapa los activos serían, estarían en unas condiciones tan precarias y sería tan despreciables los precios que no tendría ningún sentido. Al contrario, ahí se plantea más bien un partenariado público-privado, una asociación público-privada que permita que siga siendo propiedad estatal, pero que se pueda incluir a la empresa privada en parte de la gestión y en parte del mantenimiento de las hidrológicas a nivel nacional, sobre todo, porque en las primeras de cambio, evidentemente, lo que vamos a encontrar es una empresa que no tiene ni siquiera, mira, un radiotransmisor, no tiene ni siquiera una camioneta para poder movilizar a los empleados de Caracas hasta Tahuasa, o sea, vamos a encontrar la nada, ¿no? Entonces allí vamos a necesitar mucho apoyo de la empresa privada en ese sentido. Y son pocos países los que trabajan el tema del servicio de agua privatizado, ¿verdad? Caso de Chile, caso del Reino Unido y quizás algunos sectores de Estados Unidos, pero hasta ahora ahí no se ha visto que haya alguna diferencia relevante entre algunas de las dos metodologías. Sin embargo, en los otros temas como la electricidad, sí es necesario el capital privado desde el punto de vista de la operación y desde la propiedad de esto. Nosotros en Venezuela vivimos una experiencia muy exitosa en donde, bueno, la electricidad de Caracas suministró por muchísimos años electricidad a nuestra ciudad de manera muy eficiente y además vendiendo acciones en la bolsa, y cualquier venezolano podía comprar acciones y ser propietario de estas empresas, así como pasó con CanTV cuando era privada. Yo recuerdo cuando yo era chamo que mucha gente pensaba en ahorrar comprando acciones a futuro, pues comprando acciones en estas empresas porque eran muy estables y porque tenían un rendimiento no tan alto, pero eran muy seguras y garantizaban mucha estabilidad, ¿no? Entonces, yo perfectamente creo en ese tema de que podamos tener una bolsa de valores nuevamente operativa en Venezuela, en donde cada ciudadano pueda comprar acciones de la futura empresa que suministren electricidad en Venezuela, pero no solamente electricidad, sino otros servicios como el tema de telecomunicaciones, que eso sí tiene que ser un tema excesivamente privado. Ahí, mira, lo que hemos visto es un fracaso tras otro cuando se mete cuando se nacionaliza. Entonces me parece muy importante que nosotros abramos el mercado, pongamos a distintas operadoras nacionales e internacionales a competir, a ofrecer buenos servicios de internet, a ofrecer telefonía móvil y fija, y de esa manera vamos a darnos cuenta como, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones se va a levantar muy rápido
y que vamos a pasar, ni siquiera vamos a tener que pasar por completar el tema de la actualización del 4G, sino que vamos a poder tener rápidamente 5G en el país. Y con el tema del gas doméstico es un poco más complejo, pero yo sí creo que ahí tiene que ser, vamos a tener que depender de la empresa privada y bueno, tratando siempre de que haya participación de capitales nacionales, ¿no? Entonces, espero con eso haber respondido tu pregunta. Luego Génesis nos preguntaba acerca de la cifra nacional de la falta de suministro de servicios como el agua o el gas. Fíjate, desde Monitor Ciudad, como bien comentaba vos y comentaba yo al principio, venimos trabajando en ciudades, ¿no? y en municipios, área metropolitana, Valles del Tuy y Valencia, y ahí puedes entrar a nuestra página web www.monitorciudad.com y puedes ver temas del agua o te puedes comunicar con nosotros, Génesis, tú tienes nuestro contacto y te podamos dar cifras más específicas del resto de los servicios en estos municipios. Ahora, desde el punto de vista nacional, hay organizaciones como es el caso del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que hace unas encuestas y tiene unos aproximados de estos datos. Más o menos el tema del agua está por el 70%, es muy similar al número de Caracas, de ciudadanos que hoy están sufriendo graves intermitencias en la prestación del servicio del agua. Y bueno, por ejemplo, la firma Gas Energy, ahí está un buen amigo que nos ha ayudado mucho en este tema del Plan País, que es Antero Alvarado. Él dice que la oferta de gas se ha visto reducida de las bombonas de gas en un 75% en lo que era su promedio histórico, ¿no? Su promedio en los últimos años. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque esto viene asociado a la producción petrolera y hemos visto como la producción petrolera es prácticamente 10%, un poco más de lo que solíamos tener hace unos 20 años, ¿no? Eso en cuanto al gas. Y el tema eléctrico a veces es un poco más complicado de monitorear porque a veces hay como muchas fallas hiperlocales que, caso por ejemplo la Florida en Caracas, ¿no? Que yo creo que han tenido como unos momentos muy atípicos de la falla de electricidad y es como mucho más difícil tener, más allá de un apagón, una cifra totalizante de las horas que ha pasado los venezolanos sin energía eléctrica. Entonces, bueno, como te digo, cualquier cosa que quieras investigar más, indagar más en estos números, estamos a la orden, ¿no? Por acá, ok, Génesis también preguntaba sobre soluciones aplicables para ayudar a los a superar la crisis del agua. Fíjate, las cosas que se pueden hacer son cosas muy locales y muy privadas, como es el caso de los pozos. Hemos visto como en Caracas hay una proliferación de pozos en edificios, sobre todo en las urbanizaciones más pudientes del área metropolitana, incluso en algunas clases media baja, ¿no? Ya hemos visto en el caso del Paraíso una comunidad que activó un pozo. Sin embargo, te digo que esto al final es una gota de agua, ¿no? O sea, frente a toda la necesidad que tiene el país. Es decir, para ponerte una cifra, ¿no? El sistema TUI podía enviar una cisterna, una megacisterna por segundo de estas de 20.000 litros, es decir, 20.000 litros por segundo de agua. ¿Cuántas cisternas pudiese enviar al día? Es decir, lo que tú pudieses producir con un pozo o enviar en cisterna no es absolutamente nada versus la necesidad y la capacidad que tenían estos grandes acueductos del país, que eran unos acueductos robustos, bien pensados, bien planificados, que operaban muy bien. Entonces, allí te digo que es muy precaria las soluciones que nosotros podemos dar si no estamos en una posición de poder, ¿no? Es lamentable, es muy duro, pero por ahora lo único que vemos en el ambiente es que vaya a haber un empeoramiento del suministro de estos servicios, a menos que haya un proceso de privatización a espalda de los ciudadanos. Yo creo que ahí se han asomado algunas cosas con esto de la ley antibloqueo. Hemos visto que hay algunas conversaciones con iraníes, con rusos, etcétera, para ofrecer algunos de estos servicios. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado nada y eso va a implicar, si se llegase a dar, que los precios van a ser igualmente prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, y además, ¿en manos de quién van a quedar esos servicios, ¿no? Eso es algo muy duro. Y
creo que tenemos una última pregunta por acá. Con respecto a ejercer el derecho al voto. Bueno, yo creo que el tema del voto no es algo que estamos acá en este tema, así que lo dejo hasta aquí, ¿no? Esta esquina de ideas. Ahí nosotros tenemos como opiniones diversas. No quiero como polemizar con eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús. Nos llega una última pregunta aquí por el chat. Bueno, nos saluda Néstor Olleros desde Carabobo. Saludos, Néstor. Y también escribe una persona, María Elena, ¿cómo se plantea la recuperación de la producción agrícola en el Plan País? Por ejemplo, en el estado Portuguesa, que fue el granero de Venezuela. María Elena Méndez desde Berlín. Wow, gracias por estar conectada, que por allá deben ser ya como casi la 1 de la mañana. No sé si continuamos con el mismo orden que llevamos o el que se quiera animar a responder. Veo que Julio César, ¿estás aquí dando el micrófono o no? Sí. Bueno, sobre el tema de Portuguesa, eso se lo dejamos a María Beatriz. No, yo solamente quería complementar parte del planteamiento para ver cómo logramos vencer el tema de los servicios públicos, sobre todo el tema de la electricidad y el tema del agua. Tenemos que visualizar los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Promovió que a nivel mundial se invirtiera mucho en tecnología que podía abaratar los costos del tema de la generación de energía eléctrica y que no fuera contaminante, ¿no? Y además también depende de la ubicación geográfica de cada estado. Te puedo decir que nosotros en el estado Falcón pudiéramos impulsar un plan para la desalinización del agua a todos los estados costeros, y hay países donde se ha invertido en tecnología y se ha reducido muchísimo los costos para la desalinización, además que ya no es contaminante, pues la tecnología ha avanzado profundamente y ya se considera que esas tendencias a nivel mundial, por ejemplo en Israel, ya están haciendo planteamientos claros sobre ese tema. Hay muchos países que están desarrollando esa tecnología y para eso se requiere la inversión privada. Y es totalmente rentable, abarata muchísimo los costos. Esta crisis del agua ha llevado a poblaciones a pagar el costo del agua 10 veces superior al costo a nivel mundial. Y lo pagan porque una cisterna hoy la cobran en dólares y hay sectores donde hacen grandes inversiones. Entonces, sí se puede hacer una inversión privada porque ese servicio puede ser muy rentable y puede abaratarse a gran escala los costos, y esto puede permitir que tengamos procesos viables para resolver los problemas dependiendo de la región. Por ejemplo, en el estado Falcón, a la península de Paraguaná, se está promoviendo el tema de la desalinización y ha sido, lo que pasa es que la corrupción no ha permitido que se promueva claramente proyectos viables, incluso que pueden ser financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay muchas fuentes de financiamiento que buscan para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas ha planteado, porque el problema del agua es un problema mundial y esto ha obligado a impulsar esas nuevas tecnologías. Venezuela en algún momento fue referencia tecnológica para el desarrollo energético y nosotros tenemos que volver a ser una potencia que permita que podamos hacerlo. Con el agua y con el tema de la electricidad igual. Hay muchos países que están desarrollando la energía solar y es totalmente rentable. Hay el emprendimiento de sectores que tienen grandes granjas, produce la energía solar, la conecta al sistema eléctrico de ese estado o de esa región y es rentable, y son emprendimientos privados e incluso empresas mixtas donde se resuelve muchísimo el problema eléctrico. O sea, sí hay muchas alternativas, lo que tenemos es que estudiarlas y poner a los mejores al frente y no a los que comulgan ideológicamente o con el sistema, sino a los mejores, a los que tienen grandes capacidades para salir. Venezuela está perdiendo muchos cerebros que tienen que viajar y que se han tenido que emigrar y que se han tenido que ir del país y que hoy por hoy están dando gran parte de sus capacidades a otros países. Nosotros aspiramos que con un cambio político puedan volver esos cerebros a Venezuela y se pongan a producir en función de desarrollar nuestro país y cambiar lo que hoy nos está agobiando a todos los venezolanos. Eso era lo que quería complementar. Muchas gracias, Julio César.
La diputada María Beatriz. Gracias. Bueno, fíjense una cosa, quisiera complementar algo con respecto a la pregunta que hizo Génesis del tema de las cifras, ¿no? Sabemos que en nuestro país, lamentablemente, en los últimos años lo único que se ha incrementado es la opacidad en la cifra y el tema de las estadísticas pues es complicado. Pero lo que se ha adelantado en los distintos observatorios, por ejemplo, en el observatorio que estamos adelantando del tema energético, hicimos unas mediciones con el gas, básicamente lo adelantó el compañero José Guerra, hicimos una estimación y se habla que en el tema del gas directo en Venezuela solo está para el 10%, o sea, ni se alcanza el 10%. Por lo tanto, el otro 90% depende del llenado de las bombonas. Ahora, ese suministro de bombonas está en una deficiencia que va del 75 al 80%. O sea, esa es la dramática realidad que se traduce en que, bueno, por lo menos en el estado portuguesa, el promedio de acceso al gas va de 4 meses, 6, 8 y hasta 10 meses en algunas comunidades. Es decir, que hay sectores que una vez al año nada más tienen acceso a una bombona de gas. Y también otra de las dificultades es que para poderlas conseguir, claramente hacía referencia de un pago en dólares, creo que fue Pedro que hizo la referencia al inicio, creo que fue o Yola de Petare, no sé cuál de los dos, que había que pagar $5. Bueno, les puedo contar que en Portuguesa una bombona pequeña de 10 kilos está costando $10. La mediana cuesta $30 y una bombona grande cuesta $50. Pero, por ejemplo, en el área de Piedemonte Andino de Portuguesa, donde la leña, por supuesto, por la humedad reinante, tiene que ser secada, cuesta bastante. Bueno, un paquete de madera, de leña, cuesta 0.50 centavos de dólar. O sea que eso es el drama, por lo menos en lo que es la cifra. Por eso decía que ustedes todavía están en una burbuja. A la gran amiga y coterránea portugueseña que escribe desde Berlín, cuando habla de cómo recuperaremos nosotros nuestro granero de Venezuela, quiero comprometer desde ya Esquina de Ideas para que hagamos un programa especial sobre lo que significa las planificaciones que debemos tener para una recuperación agroproductiva de nuestro país, que creo que estamos bastante adelantados. Saludos. Gracias. No sé si Marco quiere decir algo para cerrar. O le damos la palabra a Pedro. Marco. Tienes el micrófono, no se escucha. Tienes el micrófono silenciado, ahora sí. No, pues quería complementar algo que decía Jesús, que creo que yo fui muy general al decir el tema de la privatización sobre los servicios y comparto lo que dice Jesús. Hay que evaluar, habrán casos en los cuales será mixto, hay casos en los cuales de repente se pueda volver a... la descentralización es muy importante, que por ejemplo, acá nosotros tenemos electricidad de Valencia, en Caracas era electricidad de Caracas, y pues había un funcionamiento mucho más estable que el de ahora. Entonces, en ese tema, pues quiero pues, reafirmar que habrán que estudiar cada caso y cada caso tendrá que apegarse a la realidad de cada servicio. Y además, con el tema del precio de las bombonas de gas ahorita, que creo que no lo dije, es bárbaro, o sea, $10, $15 una bombona de gas. Y por supuesto, entonces la gente termina exportando cualquier rama, cualquier árbol que se encuentre, porque es eso, o bueno, trabajo todo un mes, ¿no? O sea, y bueno, en fin, ¿no? O sea, entonces, a ver, nosotros como dirigentes políticos, como personas que queremos ser servidores públicos, o personas que queremos acceder al poder para nosotros generar las transformaciones necesarias, tenemos unos retos de mucha envergadura que cada decisión que nosotros tendremos que
tenemos la responsabilidad de saber comunicar, porque si no, tal vez se pueda volver un pastel mayor a la hora de estar gerenciando la administración pública. Así que, nada, pero hay que seguir. Yo creo que Venezuela vale la pena, igual que todos los que estamos ahorita conectados, y ya sea preparándonos para retos de mayor envergadura, preparándonos para lo que significará la gestión pública de un nuevo gobierno, o preparándonos para lo que significará la lucha y la agitación social, pues todos nosotros estaremos pues en la primera línea, cada quien ocupando un espacio distinto, pero con el compromiso firme de cambiar a Venezuela, y estoy sumamente orgulloso de ser parte de ese proceso junto a ustedes. Estoy orgulloso de estar con ustedes y con todos los que nos están escuchando en este momento para escribir esa historia de transformación de Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Le voy a dar la palabra a Pedro para cerrar. Orgullosos nosotros de ustedes, y valoramos muchísimo el sacrificio y el trabajo que han hecho desde la Asamblea Nacional. Dramático el panorama que presentan de todo el país. Nosotros creemos que, como bien decía Jesús, tenemos que observar con mucho cuidado esa especie de privatización a espaldas de la gente que podría implicar esa pseudo ley aprobada por la constituyente. Nosotros tenemos que proyectar a Venezuela hacia el siglo XXI. El socialismo nos ha llevado al siglo XIX, y las discusiones que damos hoy en día en Venezuela no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Creo que debemos trabajar por un país descentralizado en que regiones y municipios tengan recursos y competencias necesarios para asumir temas como los servicios públicos, que podamos permitir y que sea bueno, productivo y al servicio de la gente, que el capital privado entre en el juego de los servicios públicos, y además que pensemos en la gente, que la gente reciba calidad de servicio por las tarifas justas que deben pagar en el futuro. Les agradecemos a todos ustedes, a los invitados del día de hoy, a la gente que se conectó, y este contenido lo pueden ver en YouTube a partir de esta noche, y queda ahí para la posteridad. Les mando un gran abrazo a todos.